Vamos a partir entonces, primero agradeciéndole a todos los presentes, a Sumitagro México por la invitación y obviamente a Raúl por la coordinación. Eh, esta presentación tiene como fin mostrar desde el punto de vista bien amplio, ¿no es cierto? Porque el tema específico de manejo de enfermedades mediante el uso de biofungicida es un tema bastante amplio, ¿no es cierto? Y podemos, obviamente, esto profundizarlo dependiendo de cada una de las necesidades que ustedes tengan en sus cultivos. ¿No es cierto? Generales, eh, donde obviamente consideremos el tema de donde consideremos el tema general, ¿no es cierto?, de los procesos de bioracionales, que esto es un poquito más avanzado. Bueno, lo primero que decir, entonces, es el concepto de lo que corresponde a la agricultura convencional, la agricultura donde consideramos lo integral, ¿no es cierto?, y también lo orgánico. En este sentido, algunos estudios de proyecciones mundiales de estos sistemas de producción agrícola han determinado que el crecimiento real ya no solo será, ¿no es cierto?, en función de lo orgánico más bien, sino más bien en este concepto mayor, más integral, donde conceptos de agroquímicos, de síntesis bioracionales son parte de la estrategia. Y fíjense que lo convencional como tal no es el crecimiento que va a ocurrir en un futuro, ¿cierto? Sino más bien por el lado de esta integración de conceptos. Bueno, un tema aquí interesante a considerar respecto a cuáles son las problemáticas y cuáles son las tendencias mundiales también para poder decir, referente al número de tensiones que existen, ya sean políticas económicas y fitopatológicas también para el uso de biológicos o de estos conceptos bioracionales. Porque uno dice, bueno, ¿por qué no seguir, ¿no es cierto?, con fungicidas que pueden ser muy efectivos e integrar estos conceptos ya más de biología de microorganismos? Bueno, lo primero es que hay presiones políticas económicas, es decir, hay una disminución en el número de moléculas permitidas en general, o sea, de hecho la Unión Europea constantemente está en evaluación y estudio de estas moléculas. Hay restricciones en el número de activos y límites máximos de residuos que afectan las producciones, principalmente de productos de exportación. Hay certificados y supermercados que también colocan restricciones aún mayores incluso que los límites máximos de residuos permitidos por cada país. Y obviamente los mismos consumidores están también cada vez más exigentes en buscar productos que sean más inocuos y sin residuos. De ese punto de vista, como les decía yo, política económica. Ahora bien, también hay temas fitopatológicos. Si bien los fungicidas de síntesis son muy interesantes, son de alta efectividad, nosotros necesitamos protegerlas de alguna forma porque al ser tan específico, esos sitios específicos hacen que el hongo rápidamente pueda desarrollar algún tipo de mutación que genere la pérdida de sensibilidad de ese aislado y por lo tanto una manera de protegerla es justamente buscando alternativas multisitio o que contemplen múltiples modos de acción. Por lo tanto, los biológicos cumplen con eso, cumplen con tener distintos modos de acción, competir de manera de nicho o de manera más ecológica con los patógenos y de esa forma también podemos proteger las moléculas fungicidas. Otro tema importante, gran parte de ellas son de menor toxicidad, son mucho más amigables con el medio ambiente y por lo tanto son una alternativa válida en tiempos donde necesitamos justamente mejorar los productos aplicados en campo. Bueno, el escenario actual también contempla que, si ustedes se fijan, el número de activos ha ido aumentando, ¿no es cierto?, el número de ingredientes activos prohibidos en la Unión Europea a través del tiempo. Cada año perdemos un par de activos. Yo creo que el resto de los países estamos siguiendo esa línea. De hecho, en Chile acaba de justamente prohibirse el uso de una serie de insecticidas y un herbicida, y por lo tanto varios productos quedan fuera, que obviamente va en beneficio desde el punto de vista ecotoxicológico de las personas, ¿no es cierto?, en su uso. Ahora bien,
También vemos qué pasa con el escenario actual del producto fitosanitario en el sentido de nuevos registros. Fíjense que en general lo que estamos observando es una tendencia a la baja de nuevos registros de convencionales, y por otro lado estamos viendo una alza en los biológicos. Y eso tiene que ver con todo lo mencionado anteriormente. Por lo tanto, tenemos que conocer los biológicos, que por un lado también estamos buscando, como de punto de vista consumidor, productos más inocuos, con menos residuos o literalmente cero residuos. Estos son algunos estudios que hay en distintas partes, pero básicamente todas las personas están tratando de consumir, ojalá, productos que no tengan residuos o que bien sean inocuos para nuestros hijos, ¿cierto? Bueno, y así es como yo coloco aquí una botrita bien bonita, pero en realidad una publicación gris en general. Pero lo interesante es cómo hacer un manejo integrado de enfermedades. Y aquí yo coloco algunos conceptos, pero bien podemos esto extenderlo a muchos otros cultivos, ¿ya? ¿Cuál es el concepto del manejo integrado? Es que vamos a tener que considerar puntos de control cultural, nutrición y activación de defensa, bioracionales y finalmente culminar con fungicidas específicos. Sin duda que lo más importante es el control cultural. Muchas veces hablamos de que un 60, un 70% del buen control de un patógeno determinado viene determinado por el control cultural. Y eso tiene que ver por la aplicación, manejo de canopia, ventilación, etc. Hay algo muy interesante, muy importante, que es la nutrición. Creo que hay que considerarla dentro de este concepto integrado, ¿no es cierto?, de mantener una planta equilibrada. Ahora bien, también hay ciertos nutrientes que son bastante directamente correlacionados con procesos infectivos, ya sea calcio, silicio, como protectores o como beneficiosos frente a las distintas enfermedades. Y al contrario, excesos de nitrógeno, por ejemplo, que pueden ser perjudiciales para el desarrollo perjudiciales y obviamente favorecedores de muchas enfermedades. Por lo tanto, tenemos que considerar esto también. Ahora bien, hay una línea de trabajo muy interesante que son las activaciones de defensa a través de elicitores. Hay ciertas reguladores de crecimiento, ácido salicílico, jasmónico, y hay algunos otros compuestos, extractos de alga, etcétera, que ayudan, ¿no es cierto?, a la planta a mantenerse en un estado mejor. Algo del concepto que vamos a hablar hoy día, que son nosotros acá en Chile estamos ocupando el concepto de bioracional, que contempla no solo los productos biológicos, de productos vivos o metabolitos de ellos, sino más bien todo aquel producto que son mucho más amigables, sustentables, y que también, por otro lado, tienen residuos mucho más acotados, muchos de ellos no tienen residuos, o bien son compuestos que efectivamente dentro de un programa de manejo permiten, ¿no es cierto?, su uso por tener actividad de múltiples modos de acción, gran parte de ellos. Por lo tanto, dentro de estos bioracionales tenemos los biológicos, que como les decía yo, pueden ser vivos o muertos. Muchos de los productos nuevos son metabolitos de algunas bacterias o metabolitos de algunos hongos, pero los clásicos son los tricodermas, bacillus, Orobacillus pululans, por ejemplo, algunas otras levaduras, que son biocontroladoras y que apostamos al crecimiento de la bacteria o el hongo, apostamos a que sea esta una biofábrica finalmente de estos compuestos que son de antibiosis y que logran competir por espacio, y por lo tanto ahí están esos productos que están de esa línea de los biológicos. Ahora también tenemos los extractos vegetales. Hay una serie de productos que cada vez están inundando el mercado. Me imagino que allá también, lógicamente, extractos de Melaleuca alternifolia, de Quillaya saponaria, Zoylia glutinosa, péptidos derivados de la germinación del lupino, como el BLAT, por ejemplo, etc. Sales inorgánicas, los cobres, azufre, hidrógenos carbonatos de potasio, etc. Todo eso está dentro de los bioracionales. Y que obviamente son productos que hay que saber ocuparlos por su estrategia, por su incorporación dentro de un plan de manejo. Y finalmente tenemos los fungicidas específicos, que es grandes grupos, ¿no es cierto?, de triazoles, carboxamida, estrolubina, etc. Algunos fungicidas específicos, pero que en su gran mayoría tienen focos precisos de uso. Bueno, lo que apostamos entonces con esto es mencionarles que hay que seguir una secuencia lógica. No podemos estar pensando en controlar con un fungicida específico una enfermedad que está declarada en una planta desequilibrada, en una planta que más encima no tiene la capacidad de respuesta,
o bien que con la aplicación no podemos llegar eficientemente con la gota con el producto. Todo eso está relacionado con este manejo integrado. Vámonos a los biológicos y vamos a partir por lo malo. ¿Ah? Vamos a partir por las posibles desventajas del uso de productos biológicos. Bueno, lo primero que siempre sale a la palestra es la eficacia moderada y variable. Bueno, coloco un asterisco porque cada vez más los productos biológicos buscan justamente disminuir esa eficacia que sea moderada, al contrario, que sea una alta eficacia, y la variabilidad también la están mejorando a través de mejores formulaciones o del uso directamente de productos biológicos que no contemplen organismos vivos, porque mucha de esa variabilidad tiene que ver con el establecimiento del organismo que estamos tratando de incorporar dentro de nuestro cultivo. Es decir, si estamos tratando de establecer un tricoderma y lamentablemente no hay condiciones ambientales, probablemente vamos a tener esa problemática. Bueno, viene el otro tema, velocidad de acción lenta, muchas veces no letal. Claro, muchas veces el organismo ocupa nichos ecológicos, muchas veces trata de colonizar, pero obviamente está compitiendo con un organismo que está estable, que está establecido dentro del cultivo, y por lo tanto es mucho más difícil poder hacerlo. Y por lo tanto también eso puede ser, muchos de ellos no tienen una acción knockdown como pueden tener algunos otros productos, sino más bien hay que hacer un trabajo con ellos, muy bien hecho del sentido de planificación. Otro tema es que son productos sensibles a factores abióticos incompatibles, algunas veces, ¿no es cierto? Esto también es asterisco, con fitosanitarios. Se buscan productos que justamente sean lo mayormente compatibles con los fitosanitarios de uso común. No podemos tener un tricoderma que se muera con la segunda aplicación, o no podemos tener un tricoderma que no se pueda mezclar con un fertilizante foliar, por ejemplo. Lo ideal es que soporte esas condiciones, de manera tal de que tengamos más posibilidades de que logre su eficacia de control. Ahora, cada vez mejor se ha logrado el tema del almacenamiento. La verdad es que los primeros productos biofungicidas necesitaban refrigeración, necesitaban condiciones de almacenamiento y adicionalmente duraban poco tiempo, que va linkeado justamente con lo segundo. Creo que actualmente los productos tienden a tener todo lo contrario, que tengan un almacenamiento bastante bueno y obviamente que no requieran refrigeración, que es una problemática del punto de vista de establecimiento de la logística, ¿no es cierto? Y finalmente, esto sí, y esto es parte de lo que estamos hablando hoy día, estos productos requieren un conocimiento mayor, no solamente del producto, porque uno cuando vende un fungicida de síntesis, bueno, sabe bien del producto y algo funcionará, ¿no es cierto? Pero en cambio, cuando uno aprende de biológico, la verdad es que tiene que tratar de conocer el producto, conocer la enfermedad y conocer también cómo este producto se integra dentro de un plan de manejo que es, obviamente, es caso a caso, ¿no? Por lo tanto, mucho de eso tiene que ver cómo nosotros integramos todo este conocimiento y lo ocupamos para nuestro beneficio en nuestro caso particular. Voy a poner algunos casos de los desventajas, ¿no es cierto? Aquí yo tengo un ejemplo de productos, ¿no es cierto?, que son en base a tricodermas. Aquí tenemos varias cepas de tricoderma. Fíjense, esta es una cepa, tenemos 4 cepas de tricoderma. Y aquí vemos el tratamiento compatible con un fitosanitario. Fíjense que creció completamente el tricoderma en la placa, espuruló, se desarrolló perfectamente. Fíjense, a medida que vamos incrementando la concentración, ¿no es cierto?, de este compuesto o cambiando el compuesto hacia uno no compatible, estos tricodermas se afectaron tanto en la espurulación como en el crecimiento y desarrollo micelial. ¿Qué implica esto? Que yo probablemente con el producto de arriba voy a poder mezclarlo, pero con el producto de abajo no. Eso es muy importante porque a la hora de establecer estrategias de manejo debemos conocer si el producto que estamos aplicando es vivo primero y si es vivo, es compatible o no con el producto que estoy aplicando antes o después de nuestro fitosanitario biológico. Esto ocurre también a nivel de algunas levaduras, por ejemplo. Este es un ejemplo de una levadura que por sí sola ha desarrollado resistencia. Esto en rojo son los resistentes. Ha desarrollado resistencia, fíjense, de manera natural a Captan y a Ceproinil, mientras que para difenoconazol, fíjense que una de las cepas probablemente tiene cierta tolerancia.
¿Qué implica esto? Que probablemente yo podría elegir esta levadura, de hecho es un producto comercial que nosotros tenemos acá en Chile, Overación Purulans, justamente para el control de distintas enfermedades foliares y obviamente aprovechar esta característica de soportar diferentes activos para poder posicionarlo dentro de un manejo integrado. Voy a poder probablemente esta cepa, poder ocuparla en mezcla, por ejemplo, con un ciprovinilo o con un captan, y no voy a tener problema porque ambos van a desarrollar su estrategia, la levadura y también el fungicida. O sea, puede ser bueno y puede ser malo, eso es un tema. Ahora bien, del punto de vista de las desventajas, hablemos también qué pasa con los biológicos vivos, ¿no es cierto?, en cuanto a temperaturas, humedades relativas extremas, alta radiación, escasez de nutrientes, pH. Todos estos factores, sin duda, que afectan el desarrollo del biológico, y ahí también su eficacia y probable también su capacidad de control, de poder lograr realmente lo que queremos. Un organismo tiene que tener un rango, ojalá, amplio de temperaturas para poder considerarlo como buen biocontrolador. Hay algunos biocontroladores, por ejemplo, que crecen sobre ciertos grados, y aquí nos pasa, voy a colocar algunos ejemplos de Chile, donde tenemos plantaciones de arándano en la zona sur de Chile, y necesitamos temperaturas de floración de 10 grados, 15 grados, y obviamente un biológico a esa temperatura debería crecer, establecerse y adicionalmente competir por el espacio, con botrytis, por ejemplo. Bueno, si el biocontrolador no tiene esa capacidad, lamentablemente no va a lograr el efecto. Por lo tanto, hay que saber que cada biológico tiene que tener, nosotros debemos conocer bien cuál es su rango óptimo de temperatura, cuáles son sus rangos mínimos y máximos de temperatura de crecimiento, y con eso poder establecer también estrategias. Lo mismo con la humedad relativa extrema. La humedad relativa alta en general son beneficiosas para los distintos biocontroladores. ¿Qué pasa con lo contrario? ¿Qué pasa cuando tenemos baja humedad relativa? Bueno, ahí hay algunos compuestos y algunos biológicos que pueden ser útiles, ¿no es cierto? Principalmente las levaduras son muy eficientes a baja humedad relativa, también algunos actinomicetos y también algunos productos que están considerándose desde el punto de vista de solamente metabolitos, donde la bacteria o donde el hongo no está vivo, ¿ya? Y ahí claramente esos productos tienen ciertas ventajas. La radiación UV es crítica para todos estos organismos. Mucha radiación UV va a matar al patógeno, perdón, al biocontrolador que estamos estableciendo. Eso hace que las poblaciones decaigan a través del tiempo. Una clásica pregunta es que, bueno, si yo aplico un producto en base de bacillus, ¿cuánto tiempo me dura en campo? Esa es la típica pregunta. Bueno, depende mucho de todas estas condiciones, porque si yo quiero establecer realmente una población importante, todos estos factores que les estoy mostrando van a afectar su población, van a ir disminuyendo su población en función de una alta radiación, si baja la humedad relativa, si las temperaturas no son óptimas, etc. Bueno, hay que decir la escasez de nutrientes y el pH, que también son factores que son críticos para considerar. Aquí tengo un ejemplo, este es un paper antiguo, pero que muestra, por ejemplo, cómo en los tricodermas, ciertas unidades formadoras de colonia, fíjense, 10 elevado a 5, 6, 7 u 8, a distintas temperaturas, cómo logran controlar la germinación con unidades de botrytis. ¿Qué muestra esto? Que efectivamente altas concentraciones de tricoderma a bajas temperaturas, ¿no es cierto?, logran un efecto beneficioso. ¿No es cierto? Si nosotros logramos más temperaturas, podemos tener un porcentaje de germinación, ¿no es cierto?, menor en este caso. Estamos logrando controlar más eficientemente botrytis en este caso cuando aumentamos la temperatura y cuando aumentamos la concentración de tricoderma. O sea, aquí salen dos cosas. Una es la concentración de unidades de forma de colonia del producto, que también ese es un tema de la formulación que podemos discutir. Y por otro lado, las temperaturas óptimas del producto, en este caso del tricoderma. Fíjense que mejores condiciones para el tricoderma, mejor es el control. Bueno, las ventajas, vamos a ver ahora las ventajas de los biológicos. Y después vamos a ir allá a los detalles, ¿ya? Bueno, lo primero, modo de acción distinta y múltiple, controla momentos y formas de patógeno de difícil manejo, que lo vamos a ver en detalle. Son compatibles con agentes de biocontrol y fauna benéfica, es decir, algunos controladores de plaga, por ejemplo. Apto para producción orgánica o convencional.
la verdad es que, como les mostraba, la tendencia no es el crecimiento real de la agricultura orgánica, sino más bien del integral, y por lo tanto tenemos que hacer un manejo tanto convencional como orgánico, y entender que estos productos no solo son para la producción orgánica, sino más bien, al contrario, posicionarlos dentro del programa convencional, donde mayor beneficio pueden tener. Por su modo de acción no se ha detectado pérdida de sensibilidad, depende si el producto biológico tiene un metabolito específico o el biológico contempla una serie de metabolitos, familias de metabolitos o el organismo vivo. Cada vez que nosotros nos vamos buscando el metabolito o vamos sintetizando o buscando aquel real activo que está haciendo el trabajo, nos podemos estar acercando hacia mayores posibilidades o riesgos de pérdida de sensibilidad. Cuando vamos hacia el organismo, las posibilidades son mucho menores porque en realidad estamos compitiendo desde el punto de vista ecológico. Estamos ocupando un espacio, estamos ocupando sus nutrientes. Por lo tanto, eso no es fácil, ¿no es cierto? No es posible que ocurra una pérdida de sensibilidad. No representa normalmente peligro para el hombre y el medio ambiente, eso es real, y lo coloco como asterisco porque todo en función de su concentración bueno, y el uso también puede tener obviamente algunos riesgos, pero tienden a ser mucho menos riesgosos que muchos de los productos que ocupamos. No generan residuos, esto es claramente importante para pre-cosecha y mercados de destino. No discriminan el control entre cepas sensibles y resistentes, por lo tanto es parte de la estrategia de biocontrol, es importante para justamente el manejo antirresistencia. Y obviamente la carencia de reingresos cortos. Voy a colocar aquí unos ejemplos. Esto es uva, ¿no es cierto? En uva, muy importante, los restos florales. ¿Ya? Los restos florales son el inóculo secundario más importante dentro del racimo. Fíjense, aquí hay una caliptra infectada y aquí hay un frutito abortado infectado donde está esporulante, ¿no es cierto?, de bochitis. La verdad es que un fungicida, si bien es aplicado en algún momento preciso, puede lograr controlar eficientemente esto, pero la mayoría de las veces no lo hace, y aquí toma relevancia los biocontroladores. Un tricoderma es muy eficiente, hay algunos otros como Ulocladium, por ejemplo, que son muy eficientes para colonizar fuertemente estos restos florales, aprovechar su nutriente, o sea, ocuparlos como nicho alimenticio, estos restos florales, y con eso evitar que Botrytis lo ocupe como nutriente para sí. De esa forma nosotros estamos posicionando un tricoderma que se alimenta de este frutito y con eso no le deja posibilidad a Botrytis que se establezca y que se generen estos inóculos posteriores. O sea, aquí hay una ventaja, el tricoderma va a lograr colonizar, alimentarse, y eso va a tener una relevancia porque ese resto floral va a ser colonizado eficientemente por tricoderma. Ahora bien, también hay otras ventajas, hay algunos, la gran mayoría de estos que estoy mostrando acá son estructuras de resistencia que permanecen principalmente en el suelo. La verdad es que hay muy pocos productos eficientes en el suelo. Yo diría que por un tema de movilidad, por un tema de las propiedades físico-químicas, se descartan algunas fosfetilas de aluminio o, por ejemplo, productos como el imexazol. Imexazol tiene muy buena movilidad y solubilidad en suelo y puede ser muy importante para su uso. Pero la gran mayoría de los organismos que viven en el suelo están bastante tranquilos ahí y tienen esta estructura de resistencia que son difíciles de controlar. Las clamidiosporas, por ejemplo, un ejemplo fusarium, las ósporas, que son estructuras de resistencia y a la vez sexuales del grupo de los ovomicetos. Esclerosios, muy comunes en Rhizoctonia, Esclerotinia, Macrofomina, Verticillium, etc. Bueno, ¿cómo podríamos controlar esto que está en el suelo? Bueno, aquí hay varias alternativas, hay algunos que son más específicos que otros. Hay microorganismos que ya son seleccionados, incluso hay algunos activos medio específicos, algunos organismos benéficos específicos, por ejemplo, para el control de esclerotinia o para el control de Rhizoctonia. Pero hay varios hongos que degradan, ¿no es cierto? Estos esclerosios degradan, se alimentan de clamidiospora y por lo tanto disminuyen las posibilidades de infección. O sea, es una ventaja. Y aquí tengo un ejemplo de un esclerosio micoparasitado, que ya vamos a ver qué significa, a través de tricoderma, ¿ya? Ocupando todos sus metabolitos, todos sus enzimas degradadores, quitinasa, endoglucanasa, celulasa, que degradan finalmente el esclerosio y que lo dejan inactivo, ¿ya? Otra ventaja podría ser con aquellos productos que son biológicos y a la vez son endófitos, que esa es otra línea,
La verdad es que en Chile se están desarrollando algunas técnicas con microorganismos endófitos que plantean un beneficio aún adicional, que es que este organismo benéfico esté dentro de la planta, controlando problemáticas que son mucho más complejas que la botritis o que otras cosas que podemos verlas, ¿no es cierto?, visualizarlas. Fusarium son uno de los temas importantes, Verticillium, o también tenemos problemas de hongos de madera. Bueno, hay una línea de trabajo buscando endófitos que logren controlar estas enfermedades desde adentro. Y eso solamente lo pueden hacer los biológicos. Los fungicidas, si ustedes ven la gran paleta de fungicidas de síntesis, la gran mayoría de ellos tienen baja eficacia en suelo, tienen dificultades de aplicación vía riego, y más encima no tienen actividad basipétala, o sea, solamente se mueven a través del flujo transpiratorio, ascendentemente, y por lo tanto muchas veces tenemos problemas de poder ser eficiente en un control de este estilo de patógeno. Ahora, con un biológico podríamos quizás lograrlo. Finalmente también tenemos ventaja, estas son pruebas de laboratorio que en un momento tuvimos que hacer ahí en laboratorio junto con Charlene. Aquí lo que mostramos básicamente, se lo muestro con números, pero estos son concentraciones crecientes de un fungicida. Aquí pueden ustedes ver botritis creciendo a justamente esas concentraciones crecientes. Fíjense que ya en la concentración 3, esta cepa sensible ya no crecía a este activo. Y mientras que las mismas concentraciones, pero en una cepa resistente, fíjense que la verdad es que era superada enormemente. Si esto nosotros hacemos un mal manejo en campo, lo que vamos a hacer es que generación tras generación vamos a ir aumentando la cantidad de la población resistente. Bueno, los biológicos tienen un rol muy importante acá, porque los biológicos no discriminan entre una cepa sensible o una resistente, y por lo tanto controlan de manera eficaz ambas cepas, y por lo tanto son una herramienta muy válida, muy importante dentro del plan de manejo de antirresistencia. ¿Ya? Finalmente tenemos una serie de estrategias que ocupan los microorganismos y que eso es muy bueno porque si no es por una técnica será por otra. Lo que buscamos con los microorganismos es que tengan factores de adaptación muy amplios, especialmente cuando los aplicamos a nivel foliar. Fíjense que a nivel foliar los microorganismos no tienen alimentación, necesitan, o tienen muy poca, la verdad. Los exudados vegetales son escasos, tienen que competir con todo lo que está ahí tratando de crecer. Y bueno, entonces tiene que ser un microorganismo que sea altamente capaz de adaptarse a esas condiciones extremas. Y por otro lado, tiene que tener la capacidad también de generar diferentes factores de biocontrol, metabolitos antimicrobiales, enzimas, quorum sensing, competición por nutrientes de espacio, sideróforo, etc. Bueno, eso si lo logramos tener un tremendo producto. Por lo tanto, vamos a ver ahora, ya que vimos esto general, veamos ahora qué pasa con las características específicas de los productos biofungicidas en base a hongos. Vamos a partir por eso y después vamos con las bacterias. En base a hongos, entiendo justamente que Sumitagro tiene ahí dentro de la línea un producto en base a ¿cómo se llama? A Gliocladium virens, que justamente es uno de las líneas interesantes de productos, porque Gliocladium virens ahora se llama un tricoderma, es del grupo de los tricoderma virens. Y si se fijan acá, tenemos un gran escenario dentro de biocontroladores. Este es un paper del 2020 que me lo encontré muy interesante porque plantea el número de especies de cada uno de los géneros de algunos hongos que tienen capacidad de biocontrol. Y adivinen cuál es el rey de esto, el tricoderma, justamente. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Tricoderma es una especie altamente adaptada para la generación de metabolitos, de compuestos, de estrategias para el biocontrol. ¿Ya? Por lo tanto, bueno, tenemos a tricoderma ahí. Quiero mencionar esto importante. El concepto de cepa única o de cepa en general es muy importante. Y aquí yo siempre lo muestro con esto que deja mucho más fácil entenderlo, porque de repente cuando uno habla de Trichoderma harzianum y no entiende que las cepas C44, C72 pueden ser distintas. Y aquí con perros queda mucho más fácil. Fíjese que aquí tenemos una misma especie, Canis lupus familiares, pero tenemos uno que es un pastor alemán o un chihuahua. Claramente hay diferencias, ¿no es cierto?, fenotípicas y también de uso. Lo mismo pasa con los biocontroladores. Tenemos un tricoderma que puede ser muy eficiente en crecimiento,
otros que generan mejores compuestos biofungicida y otros que pueden generar mejores compuestos de bioestimulación. Por lo tanto, aquí lo importante es entender que el uso depende de la cepa y esa cepa tiene que ser seleccionada a través de un tema importante. ¿Ya? Arturo, ¿quieres comentar algo? Sí, ¿O Simón, está bien? gracias. Me leíste la mente. De hecho, quiero hacer la pausa para las primeras preguntas. Tenemos algunas preguntas interesantes. Entonces aprovecho que me cediste Súper, la palabra. Muchas gracias. Mira, adelante. Simón, la primera pregunta nos dicen, ¿cómo deshacerse de los hongos que están asociados a semillas, como las de maíz y trigo? Perfecto. Bueno, aquí justamente los biocontroladores tienen un rol muy, muy interesante. Hay muchos estudios. Aquí hay dos líneas, no sé si a cuál se refiere, si es el tratamiento de semillas como tal, como previo a la plantación, o tratamiento en el maíz mismo, en la mazorca una vez establecido. Hay dos líneas de trabajo distintas, pero ambas tienen considerado el tema del biocontrol. En el caso de tratamiento de semillas, voy a hablar de las dos cosas. El tratamiento de semillas, ya hay muchas empresas que están trabajando con biológicos para el desarrollo de estrategias de coating, ¿no es cierto?, de semillas. Con eso protegemos a la planta, perdón, sí, a la planta cuando se está desarrollando de algunos hongos de suelo que se pueden desarrollar, obviamente en suelo, en la radícula, en los primeros estadios. Y con ese también, esos organismos, vamos a lograr un establecimiento más rápido de aquella planta, porque muchos de ellos también tienen acción bioestimulante. Algunos solubilizan fósforo, por ejemplo, y eso hace que sea mucho, mucho mejor. Por lo tanto, ahí hay un nicho muy interesante. Ahora, lo que se viene probablemente van a ser mezclas de biocontroladores con algunos fungicidas o productos de síntesis, de manera tal de ser integrado el manejo en caso de tratamiento de semillas. En cambio, ya cuando nos vamos a nivel de mazorca, por ejemplo, hay mucho tema con fusariosis o con algunos hongos asociados que pueden generar micotoxina. Se ha demostrado que la aplicación de algunos de estos productos logra disminuir la producción de micotoxina, logra disminuir la aparición de ciertas enfermedades. A nivel foliar, si hablamos de, ya no de la mazorca, sino que del maíz propiamente tal, también hay opciones de biocontrol interesantes. Ahora bien, otros tipos de hongos, como algunos carbones y algunos hongos asociados también a carbones voladores o común, lamentablemente tienen que ser controlados de manera sistémica previo. O sea, no vamos a lograr controlarlo con biológicos de ese estilo, ¿ya? Por lo tanto, tiene que considerar un tratamiento de semilla temprano con un producto sistémico. Fíjense que gran parte del maíz tratado de semilla logra controlar eficientemente los carbones que se expresan tanto de la panoja como del maíz, ¿ya? Así que creo haber tratado de abarcar ampliamente, por si iba por ahí la pregunta, ¿no? Sí, gracias. La siguiente dice, el uso de metabolitos secundarios en manejo de enfermedades fungosas, ¿qué organelos son los principales que afectan a dichos hongos y qué inhiben? Súper. Mira, la gran mayoría de los metabolitos los vamos a ver, particularmente diría yo, de bacilos, por ejemplo, que son fuertemente la generación de metabolitos, son lipoproteínas o lipopéptidos. Esos lipopéptidos tienen una fracción peptídica y una lipídica y por lo tanto tienen una forma de cuña. Esa forma de cuña lo que hace es que se mete a nivel de la membrana plasmática y por lo tanto lo que genera es una disrupción de la membrana. Entonces, más que afectar un organelo específico, rompe la membrana y con eso obviamente desestabiliza la célula. Eso es por un lado. Y hay otros metabolitos que actúan ya más como afectando paredes o específicos de algunos hongos. Tienen actividad endoglucanasa, endoquitinasa o quitinasas en general, y por lo tanto son más que nada son enzimas específicas que pueden generar algunos hongos. Por ejemplo, tricoderma puede generar también quitinasas muy fuertemente y por lo tanto degradar paredes. De hecho, es una de las estrategias que tiene tricoderma también para poder degradar la pared y alimentarse de los hongos, hacer micoparasitismo a través de ellos. Ok, muchas gracias, Simón. La siguiente sería, ¿cuál es el pH ideal para un biológico? Bien. Mira, la gran mayoría de porque aquí hay cepas específicas, como les decía yo, que pueden tolerar más o menos algunos pH, pero lo interesante es saber que, voy a hablar de la generalidad, los hongos tienden a crecer muy bien a pHs ácidos,
entre 5,5 y 6,5 andan muy, muy bien. Y la generalidad también es que las bacterias anden un poquito más en la parte alcalina, sobre 7, entre 7 y 8 andan bastante bien. Esa es la generalidad. Pero no quiere decir que tengan un rango amplio. Por ejemplo, tengo casos de una levadura que estamos trabajando, Rhodesium pullulans, que soporta condiciones desde 3 de pH hasta casi 10. Siendo subóptimo entre 7 y 8 o entre 6 y 8. Por lo tanto, fíjense que hay variaciones dentro de los microorganismos, pero por lo tanto hay que estudiarlo específicamente. Pero eso es como sería la generalidad. Los hongos en general más acidófilos y las bacterias un poquito más basífilas, o Ok, que soportan, les gusta más la parte alcalina. gracias. Y por último, la última pregunta de este espacio sería, ¿se pueden multiplicar productos comercialmente en caldos, en tambos de manera pues casera? Buena pregunta. Mira, la verdad es que muchos de los productos que están desarrollados no lo necesitan, no necesitan ningún tipo de activación. Hay muchos productores que ocupan melazas, azúcares, de manera tal de incrementar, entre comillas, la actividad o de incrementar las poblaciones. La verdad es que los biológicos que uno formula tratan de que no necesiten eso. Ahora, si yo eso lo ocupo para más encima incrementarlo y poder tener, a partir de un formulado comercial, tener mi propio producción, lo complicado de eso es que si uno no mantiene bien el sistema donde estoy generando, este bioreactor que estoy produciendo esto, la posibilidad de contaminación es alta. ¿Ya? Se te van a meter otro tipo de organismos. Si es que no eres especialista, lógicamente, si tienes un laboratorio no hay problema, pero si no eres especialista, se te van a empezar a aparecer levaduras, actinomycetos, otras bacterias que van a aprovechar ese caldo nutricio y que si tú no logras controlar, la verdad es que va a aplicar cualquier cosa menos lo que tú estás buscando. Entonces, la verdad es que por eso se siguen vendiendo y por eso buscamos nosotros productos que estén formulados con un sello de calidad, que sepamos realmente que tienen, etcétera, etcétera. Yo no, en general no recomiendo que tomen y hagan, a no ser que tengan un laboratorio y un sistema de bioreactores que ustedes pueden controlar eficientemente. Muchas gracias, Simón. Aprovecho para hacer un breve comentario. Vamos a otorgar un reconocimiento. Nada más apóyenme, por favor, con su nombre completo y el correo ahí en el área de preguntas y respuestas. Bueno, muchas gracias. Entonces, continuamos con la presentación. Continuamos. Vamos a ir un poquito más rápido porque si no vamos a terminar ahí muy tarde. Oye, pero es interesante hablar de los tricodermas porque si se fijan hay varios organismos que aparecen dentro de esta FRAC es esta institución que ve el tema de la resistencia fungicida y que justamente habla de varios activos, mira, Conotirum, Tricoderma, Saccharomyces, etcétera, que están dentro de estos microbiales o microbios que logran controlar a través de múltiples modos de acción. Vamos a ir rápido para ver cuáles son los principales, ¿ya? Aquí voy a colocar dos ejemplos grandes, Tricoderma y los bacilos, porque son los más comunes, ¿ya? Y justamente porque son de la línea también de lo que está trabajando Summit AgroMéxico. Bueno, los tricodermas, fíjense que su fuerte, aquí yo lo coloqué con números o con colores, ¿no es cierto?, para que sea más representativo. Yo diría que la fortaleza mayor, sin duda, de los tricodermas es la competencia. Tenemos que buscar un tricoderma que compita eficientemente por el espacio, que crezca rápido, ¿ya? Por otro lado, luego que compite, que tenga una capacidad de micoparasitismo, es decir, que se alimente de aquel patógeno que está controlando. Y finalmente, hay factores de antibiosis, inducción de resistencia y bioestimulación que complementan toda esta estrategia. Entonces vamos a ir viendo algunas de ellas. Mira, aquí tengo ejemplos, estos son algunos ensayos que hacemos nosotros, que vemos cuáles estos compuestos, por ejemplo, de antibiosis. Aquí vemos botritis y vemos también tricoderma. Fíjense que la placa de la izquierda del testigo no tiene el tricoderma creciendo y aquí la botritis crece de manera natural, ¿no es cierto? Mientras que acá la botritis frena su crecimiento, fíjense que queda muy frenado el crecimiento respecto al crecimiento de tricoderma. Y eso es porque tricoderma lo que está haciendo está generando compuestos volátiles y también compuestos difusibles que están frenando de alguna manera el desarrollo de botritis.
compuestos como tricodermina, gliotoxina, tricoteceno, etcétera, que de distintas maneras afectan el desarrollo del patógeno. Bueno, tenemos casos también de algunas levaduras biocontroladoras que lo que hacen es, su gran gracia, por decirlo así, o su gran habilidad es crecer muy rápido, ¿ya? Y aquí vamos a ver, fíjense cómo esta levadura sella microbiológicamente un espacio. Obviamente, si crece tan rápido, esto, imagínense, en 24 horas selló este espacio, no le deja espacio para botitis o algún otro patógeno que pueda establecerse dentro de esta fisura. Por otro lado, para que ocurra micoparasitismo, que es el otro concepto, tiene que primero ocurrir competencia, ¿ya? La competencia, el hongo, en este caso tricoderma, compite por el espacio, y una vez que logra competir por el espacio, se empieza a alimentar de aquel patógeno, que es el micoparasitismo. Bueno, sería ideal que fuese al revés, ¿no es cierto? Porque si fuese al revés, sería muy fácil tener la expresión, el signo, ¿no es cierto?, de un patógeno y poder aplicar un tricoderma y que el tricoderma se lo comiera, pero la verdad es que no es tan así, ¿no es cierto? Es mucho más difícil que eso. Tiene que competir primero y después lograr el micoparasitismo eficientemente. Y estos son lo que uno ve, estas son fotos nuestras de algún ensayo que hicimos alguna vez, donde vemos botitis, por ejemplo, y alrededor de esta hifa de botitis está Tricoderma virens, que está haciendo su trabajo. Este enrollamiento que se llama coiling, lo primero que hace es enrollarse a través de la hifa y luego secretar una serie de enzimas, principalmente quitinolíticas y pectolíticas, que obviamente permiten el ingreso de tricoderma al interior de botitis y alimentarse finalmente de esos compuestos. Otros metabolitos, por ejemplo, volátiles, que uno los prueba a través de placas duales. Fíjense aquí el hongo está creciendo normal, y aquí el hongo se disminuyó su crecimiento producto de del crecimiento que está al ladito, ¿no es cierto?, de esta tricoderma. Obviamente, como les decía yo, hay cepas y cepas que producen más y cepas que producen menos. Por lo tanto, es muy importante que cuando ustedes compren un producto biológico tengan claro la data, ¿no es cierto?, que hay detrás de eso. Si es que tienen respaldo, si es que no tienen respaldo, si es que han hecho ensayos de eficacia, etcétera, etcétera, etcétera. Otra cosa interesante, muchos de estos biocontroladores generan biofilm, generan una capa protectora una vez que se establecen, generan una capa protectora que evita que se metan otros patógenos, que evita que se deshidraten o que le afecten condiciones del medio ambiente, y que también evita que ciertos fitosanitarios le afecten. O sea, las levaduras son muy eficientes en la formación de biofilm y también algunas bacilos. Bueno, hay otro concepto que se llama la producción de sideróforos. El hierro es un compuesto fundamental a nivel de reacciones redox, y por lo tanto, cuando tenemos hierro en superficie de las hojas, ¿no es cierto?, en la filósfera, lo que nosotros no lo vemos, ¿no es cierto?, pero ahí hay una competencia por todos los microorganismos que están viviendo ahí por el hierro. Y lo que hacen algunos microorganismos benéficos es que justamente secretan sideróforos, que lo que hacen es complejar el hierro y por lo tanto dejarlo para sí, no permitir que otros lo ocupen, y con eso compite eficientemente por el espacio, pero también evita que se desarrollen algunos microorganismos. Aquí hay un ejemplo de un paper donde muestra efectivamente el efecto del hierro en el tamaño de la lesión de botitis particularmente. Más hierro, obviamente, más lesión se genera. Otros temas son la inducción de resistencia. Esto cada vez se estudia más, pero básicamente es la incorporación de tricoderma o de algún biocontrolador. Los bacilos también lo hacen, la pseudomonas y una serie de otros microorganismos, donde activan mecanismos de defensa, y por lo tanto nosotros podemos estar aplicando un tricoderma, un bacilo o un biocontrolador en raíces y tener muy buena respuesta a nivel foliar, o sea, sistémico, se mueve este efecto, ¿no es cierto? Otra cosa interesante, muy, muy, muy importante, es que algunos tricodermas y algunos bacilos logran tener también procesos de bioestimulación. Al tener bioestimulación, lo que hace es que, aparte de proteger esas raíces nuevas, las está estimulando a través de secreciones de ácido hidroacético, por ejemplo, o de algunos otros fitorreguladores. Aquí tengo un ejemplo de unas tricodermas que son parte de algunos de los productos nuestros. Fíjense que algunas de las cepas que ocupamos nosotros efectivamente hace crecer más la planta, el número de raíces laterales también, etcétera, etcétera. O sea, con esto
no solamente estamos logrando que el biocontrolador proteja la planta a través de todos sus mecanismos que ya hablamos, sino que también que genere una bioestimulación y por lo tanto una planta más equilibrada, una planta de mejor desarrollo radicular, una planta que está creciendo bastante bien. Y finalmente pasemos a las bacterias. Bueno, las bacterias, muy interesantes, hay muchas, yo diría que ahora cada vez están apareciendo más bacterias biocontroladoras, pero la clásica es Bacillus. Y bueno, y la primera pregunta es ¿por qué Bacillus y por qué otra? ¿Verdad? Bueno, Bacillus tiene una característica muy interesante de que es un organismo que soporta condiciones extremas. Yo siempre he colocado este paper que habla de la resistencia de la endospora, que es esta estructura de resistencia del Bacillus, a condiciones extraterrestres. ¿Ah? Y aquí en este paper hablan incluso de cloroformo, de radiación, incluso de algunos oxidantes muy fuertes, etc. Entonces, bueno, ¿qué pasa? Que la bacteria en su proceso de formulación, muchos de los productos que están formulados en base a Bacillus lo que buscan es producir la bacteria, que la bacteria genere todos sus compuestos de metabolitos secundarios, y luego que esté en una fase de estado endospórico, de manera tal que el producto esté formado por endosporas, que son estas Bacillus en estado de resistencia y de latencia, y todos sus compuestos de metabolitos ahí en ese producto. Por lo tanto, es un compuesto completo porque esas endosporas, una vez que llegan a condiciones buenas de expresión, logran desarrollar nuevamente, germinar finalmente y desarrollar una nueva bacteria, con lo que nuevamente estamos generando metabolitos y todo el tema de competencia, etc. Entonces tienen mucho beneficio y por lo tanto por eso se sigue ocupando mucho Bacillus. Si se fijan al revés de Tricoderma, los Bacillus, su principal característica es la antibiosis, ¿ya? Y la competencia, pero la antibiosis es su fuerte. De hecho, perfectamente nosotros podríamos producir grandes cantidades de metabolitos secundarios de Bacillus y venderlos solamente como metabolitos, ¿ya? ¿Ok? No necesitaríamos la bacteria particularmente, pero a mi gusto, por lo menos, yo prefiero tener ambas cosas, ¿ya? Tener un muy buen productor de antibiosis y a la vez un biocontrolador que crezca, que logre competir por espacio, porque es un modo de acción distinto. Y finalmente esto también logra inducir la resistencia también en plantas, porque finalmente la planta reconoce esta interacción con ciertos compuestos que generan los Bacillus, o en el caso de los tricodermas, con procesos de pseudoinfección, donde efectivamente la planta los reconoce como si fuesen un ataque y activa mecanismos de defensa. Lo que les decía anteriormente, muchos de estos metabolitos son lipopéptidos, están en el grupo de la fencicina, iturina, alguna surfactina, pero fíjense lo que hace aquí, lo traté de hacer como un ejemplo más dinámico. Bueno, estas que tienen forma de cuña, como les decía yo, se meten en la membrana, ¿ya? Y al meterse en la membrana hacen disrupción de membrana, y por lo tanto todo el contenido del agua, metabolitos, etcétera, o algunos compuestos de la célula la pierden, y por lo tanto, obviamente, ese es el principal efecto. Por lo tanto, una de las formas de búsqueda de productos que generen estos metabolitos. Una forma de verlos es justamente estos procesos de antibiosis a través de estas pruebas que podemos hacerlas en laboratorio. Lo que uno hace es hacer un césped de alguna bacteria o algún microorganismo que queramos estudiar. En el caso de bacterias es muy fácil porque se hace un césped, por ejemplo, en este caso de Clayobacter michiganensis. Y en estos espacios sin nada nosotros colocamos la bacteria a estudiar y fíjese que todo el halo de inhibición es lo que genera el Bacillus como metabolitos difusibles que evitan el desarrollo de la bacteria. Todo lo que tiene el resto es la bacteria creciendo. Por lo tanto, entre más grande ese halo de inhibición, mejor es el compuesto que está generando y mejor es la acción de biocida. También estos bacilos generan procesos de biofilm en raíces, por ejemplo. Cuando se aplican en raíces, protegen la raíz generando una relación entre los bacilos y obviamente protegiendo con este biofilm, evitando que cualquier otra bacteria y cualquier otro organismo pueda afectarla. Lo mismo ocurre a nivel foliar. Muchos de estos bacilos se establecen cerca de las estomas, justamente porque ahí hay mucha interacción de exudados vegetales, y por lo tanto bacilos también se alimenta de muchos de ellos. Y con eso evita que otras bacterias que están tratando de entrar a la planta a través de estoma, hidatos, nectarios, etcétera, no logren hacerlo porque están las levaduras, o sea, perdón, están los bacilos ahí esperando. Llegamos a la etapa final. Tenemos, y aquí coloqué un ejemplo de los arándanos, y caso chileno, que probablemente ustedes pueden variar con más enfermedades, algunos tienen rollo, algunos tienen oído, etcétera, pero voy a poner el ejemplo de arándano. El ejemplo en realidad es
cómo diseñar un plan de programa pensando en convencionales o pensando en integrado o pensando en orgánico. Si fuésemos convencionales, bueno, tendríamos que buscar un fungicida, probablemente un bactericida, donde aparezca la bacteriosis, después posicionar otro fungicida, etc. Que esto va muy en línea de cuáles son los momentos críticos de infección y cuáles son los tiempos, cuáles son las residualidades, cuáles son los límites máximos, etc. Bueno, si fuésemos integrados, podríamos incorporar algunos bioracionales, pensando o en residuos o pensando también en cuál es el mejor momento donde un biocontrolador puede aportar a la estrategia. Y eso va a depender del tipo de biocontrolador. Hay mejores momentos para un bacilo, hay mejores momentos para un tricoderma, hay mejores momentos para una levadura, hay mejores momentos para un pseudomonas, etcétera, etcétera. Va a depender del producto y por lo tanto hay que hacer un manejo integrado, pero pensando en todas estas consideraciones. Y finalmente llegamos al orgánico. El orgánico tiene que ocupar estas estrategias, todas, y combinarlas de una manera tal de que cada uno funcione a su forma. Por lo tanto, aquí hay que saber que el orgánico tiene que lograr entender muy bien cuáles son sus mejores potencialidades. Y eso, bueno, es parte de lo que quería mostrarle, porque entendiendo cada una de las propiedades que tienen, cuáles son aquellas consideraciones que hay que tener, uno podría armar un programa. Pero sin duda que el gran mérito de los bioracionales es que tienen un posicionamiento flexible, es decir, yo puedo poner un biocontrolador en etapas muy diferentes y vamos a tener un buen resultado, porque mucho de ese buen resultado tiene que ver con el establecimiento del biocontrolador y con sus características principales. Entonces, bueno, lo invito a que estudien los biocontroladores que están disponibles, vean cuál es el mejor posicionamiento para que ese biocontrolador funcione bien y no al revés, no aplicarlo por aplicar, sino que más bien buscar un momento donde ese producto realmente les aporte. Y finalmente entender que todos estos biocontroladores es el futuro porque lo necesitamos tanto por un tema de medioambiental, por las restricciones de Europa y por las restricciones generales de todo el consumo de productos frescos, inocuos, cada vez más saludables. Con eso termino y bueno, abierto a las preguntas. Muchas gracias a todos los oyentes. 140 o más personas están aquí, así que les agradezco su presencia. Simón, muchas gracias. Muy interesante es lo que comentan aquí en la parte de preguntas y respuestas. Y bueno, pues voy a empezar. Nos preguntan cuál es el porcentaje de humedad óptimo del suelo para el desarrollo del tricoderma. Bueno, aquí lo interesante, y aquí podemos hablar otra charla quizás interesante de esto, pero los tricodermas lo que buscan es el establecimiento justamente en el rizoplano, es decir, en la rizósfera misma donde está la planta, ¿no es cierto?, creciendo, hay un espacio entre el suelo y la raíz que está lleno de nutrientes, lleno de exudados vegetales, y la verdad es que lo que queremos nosotros como técnicos es posicionar el tricoderma en ese espacio. En ese espacio, la verdad es que la humedad relativa que existe, la humedad que existe en el suelo no es tan relevante porque hay una interacción directamente con la planta. No está tan afectada esa población de tricoderma a la condición del suelo, que es del bulk, que se llama, que es como el resto del suelo. Por eso es tan importante que cuando nosotros consideramos una aplicación de tricoderma al suelo, estemos pensando en incorporar las raíces de la planta y no a todo el suelo. Nos interesa que el bulbo de raíces esté protegido con el suelo. Ahora bien, todo lo que le beneficie a la planta le van a beneficiar al tricoderma. O sea, si ustedes van a tener un suelo muy, muy seco, probablemente ni la planta ni el tricoderma va a crecer. Por lo tanto, si ustedes están en condiciones de riego normales para una planta, ese tricoderma se va a establecer en la rizósfera y va a aprovechar también la protección y la interacción con la planta. ¿Ya? Gracias, Simón. Otra pregunta nos dice, se habla mucho de que no hay resistencia en microbiológicos, pero en base a tu experiencia, ¿existe resistencia cruzada o resistencia que pueda provocar los microbiológicos? Mira, lo que decía yo, cuando nosotros ese organismo vivo tratamos de sintetizar o tratamos de aislar alguno de sus metabolitos, probablemente el grado de riesgo de resistencia puede aumentar. ¿A qué voy con esto? Si yo tengo un Bacillus thuringiensis, por ejemplo, que controla Lepidoptero, ¿no es cierto? Nos vamos a plagas, no a enfermedades. Y sabemos que funciona a través de proteínas CRI. Bueno, si yo efectivamente esa proteína CRI es única, ¿ya? Lo más probable es que
justamente los lepidópteros desarrollan resistencia a esa proteína CRI, por lo tanto, a pesar de ser un organismo vivo, a ser biológico, sí se puede desarrollar resistencia en ese caso. Distinto es si yo estoy posicionando un tricoderma o un bacilo, porque el bacilo lo que va a hacer es metabolitos, porque son muchas familias de metabolitos, adicionalmente está compitiendo por el espacio, adicionalmente está generando un efecto en la planta, etc. O sea, múltiples modos de acción. Es distinto cuando nos vamos al metabolito específico. Y eso hay que tener ojo, porque hay productos que son derivados, ¿no es cierto? Como por ejemplo la espinosina, que pueden ser derivados de una fermentación, ¿no es cierto? Que eso puede ser biológico, pero que bien tiene una acción que potencialmente tiene grados de resistencia. ¿Ya? Eso es. Ok. Otra pregunta. ¿Los tricodermas falcianum pueden ayudar en el control del fungus gnat? Creo que no sería el más adecuado producto para eso. Si me ayudan con el nombre científico de el fungus gnat. Eso es la mosca. Es una Mosca del mosquita del mantillo. suelo. De hecho, Mosca el del nombre mantillo. científico es fungus gnat. No, debe ser otro. Pero probablemente, bueno, si es que es lo que estoy pensando, hay un insecto, ¿no es cierto? Es un díptero. Sí, es un díptero que está típico en las plantineras, ¿no es cierto?, en el sustrato. Efectivamente, los tricodermas no son muy efectivos para el control de ese tipo de insectos. Lo que tuvimos buenos resultados nosotros con el fungus gnat fue ocupando nematodos entomopatógenos, que puede ser una Ok. alternativa. ¿Se pueden mezclar los tricodermas con bioestimulantes? Sí, la gran mayoría de los tricodermas son compatibles con bioestimulantes. Ok. Hay que ver caso a La- caso específico, qué bioestimulante y qué tricoderma, pero en la generalidad, sí. Sí. ¿Las cepas de tricoderma pueden ser híbridas? ¿Híbrida se refiere a que sean algún cruzamiento? Sí. No entiendo eso. ¿Algún mejoramiento? Algún Bueno, mejoramiento sí, genético. a ver, lo ideal es que no lo sean, porque justamente lo que buscamos es que sea lo más, entre comillas, natural posible. No quiere decir que no existan desarrollos de esa línea. Cuando uno hace una selección, hay algunos que están tratando de incorporar estrategias de mutaciones dirigidas o algo para potenciar el desarrollo de estos metabolitos, de crecimiento, etcétera. Pero potencialmente sí pueden ser, o sea, desde el punto de vista de biología molecular, con las técnicas que hay actualmente, uno podría hacer mucha sobreexpresión de algunos metabolitos, algunas cosas, pero la verdad es que por el momento, que yo sepa, la gran mayoría no son genéticamente modificados y sí son muchos de ellos seleccionados, sí, de entre un gran separio a través de sus beneficios, sus habilidades que tienen cada uno. Gracias. Nos preguntan si hay antagonismo entre biológicos. Sí, correcto. O sea, un Bacillus subtilis, por ejemplo, podría perfectamente inhibir el desarrollo de un tricoderma. Porque tal cual genera inhibición de crecimiento de algunos hongos, el tricoderma también se podría ver afectado, por ejemplo, por el desarrollo de Bacillus. Eso es un ejemplo. Hay caso y caso, ¿no es cierto? Cada uno de los biológicos tiene ciertas tolerancias y ciertas compatibilidades que hay que estudiar. Lo ideal es que los que venden los biológicos sean los que respondan específicamente por el producto en las compatibilidades específicas que uno pregunta, pero sí hay incompatibilidad, sí pueden haber antagonismo, y de hecho, esa es una de las complicaciones de la generación de consorcios microbiológicos, cuando tenemos un bacilo, una pseudomonas, no sé qué, del punto de vista teórico muy bueno, pero del punto de vista práctico muchas veces pueden haber interacciones que no son las mejores. ¿Ya? Esos consorcios hay que estudiarlos muy bien, la verdad. Ok. Otra pregunta que nos hacen es, en el caso de antragnosis de los cítricos, ¿qué puedo utilizar para prevenir o controlarlo? Sí, hay buenos casos de control de antragnosis cítricos a través de algunos metabolitos y de bacillus y de algunos extractos vegetales. O sea, hay buenos resultados, sí, efectivamente. Principalmente bacterias del grupo de bacillus pueden ser buenas alternativas. Probablemente dentro de un manejo, lógicamente, pero sí hay buenos resultados.
Ok, otra pregunta es, ¿a partir de cuántas unidades formales de colonia de tricoderma podemos garantizar el control? Bueno, aquí tienen que unirse dos cosas. Una es la unidad de formar una colonia y otra es que esa cepa que estamos evaluando en la unidad de formar una colonia sea realmente activa, buena, que realmente sea eficaz en el control. Y les voy a colocar dos ejemplos. Tenemos un producto que tiene D elevado a 13, o sea, muy, muy concentrado, pero la cepa que elegimos es un chihuahua, es una cepa que tiene capacidades limitadas de eficacia. Por mucha cantidad que tenga, no voy a lograr efectivamente el control. En cambio, si yo tengo probablemente menos unidades formadas de colonia, pero tengo un muy buen biocontrolador, eso puede compensarse. Ahora bien, eso en términos generales, o sea, uno podría ver cepa, eficacia, etcétera. Pero en términos generales, lo ideal es tener un producto 10 elevado a 8, 10 elevado a 9, como mínimo, porque de esa manera nosotros aseguramos que la dilución de aplicación estemos aplicando 10 elevado a 6, 10 elevado a 7 en campo, y con eso lograr superar, o 10 elevado a 6, 10 elevado a 7, dependiendo del nivel de dilución, puede ser un poquito más. Pero ¿a qué me refiero? Es que en campo ya, cuando tenemos un patógeno, lo tenemos a 10 elevado a 4, 10 elevado a 3. Entonces nosotros tenemos que superar, porque esto es un control biológico inundativo, tenemos que superar la población con el biocontrolador de lo que estamos tratando de controlar. No podemos ir en desventaja, ¿no es cierto?, numérica, aparte de tener una buena cepa. Entonces, primero la cepa, segundo un buen nivel, y como les decía, 10 elevado a 8, 10 elevado a 9 es suficiente en cuanto a unidades formales de colonia por gramo o por litro de producto para poder tener un buen control. Ok. Nos preguntan si es posible utilizar un microorganismo como control curativo. No. Deja pensar si es que hay alguno, pero no. Gran mayoría de los biológicos como tal, como productos biológicos, son todos preventivos, porque tienen que establecerse, tienen que lograr colonizar, tienen que generar su metabolito, etc. O sea, no tienen un buen control curativo. Cuando ya está curativo es porque el organismo ya ingresó, ya generó daño, que es visible para nosotros, ¿no es cierto? Y ahí la verdad es que hay, incluso muchos fungicidas pueden verse afectados en su eficacia cuando ya la enfermedad está declarada. Así que siempre preventivo es mejor, tanto los fungicidas como los biofungicidas. Ok. ¿Se puede mezclar un tricoderma y un bacillus? Se puede si las cepas son compatibles y si el bacillus genera menor cantidad de metabolitos. La verdad es que lo ideal sería, a no ser, este otro punto, si yo tengo dos sistemas de producción probablemente en polvo, donde no hay interacción en la formulación en sí, probablemente no hay mucho problema. Um, pero si es líquido, se puede tornar un poquito más compleja la interacción entre ellos dos, porque muchos de los metabolitos que están ahí van a interactuar en el desempeño del otro biocontrolador. Es un poquito más complejo esa mezcla. Yo he visto varias mezclas de ese estilo, pero como digo, tienen que ser compatibles previamente, es decir, que el metabolito de los bacilos sea menor y que el tricoderma logre superar bien eso, soportar eso. Y también tiene que ver mucho con la formulación. Pero se podría, pero no es lo óptimo, encuentro yo. ¿Y hay algún orden de mezcla? Sí, en caso de que fueran compatibles. Depende mucho del objetivo. Yo creo que por ejemplo, lo que colocaba el caso de los arándanos, la verdad es que si tengo un caso de un arándano, probablemente yo en términos de flor voy a colocar un tricoderma, porque el tricoderma se va a alimentar de los restos florales, va a proteger, se va a alimentar bien del polen o lo que exista, etc. Y después los bacilos cuando haya fruta. Entonces, como que el posicionamiento tiene que ver más con la estrategia que si son, cuál es mejor antes o después. Perfectamente podría ir ante un bacilo, dependiendo de la estrategia, o ante un bacilo. Depende del objetivo. Ahí sí que habría que ver cuál es lo que está buscando. ¿Tienes alguna experiencia de un biocontrolador de mosca de la fruta? Lamentablemente aquí en Chile no tenemos mosca de la fruta para probar, y bueno por nosotros también, porque no tenemos problemáticas con eso. No tenemos ni Cerativ, ni Anastefra, ni Bactrocera, ninguna de esas líneas, pero entiendo que es muy complicado y por lo tanto va a ser muy complejo ese manejo. Desconozco si hay alguno, no lo sé. Ok. Bueno, y por último,
nos dicen si existe alguna diferencia entre la presentación de productos biológicos líquidos, polvo o gel, y cuál sería más recomendable de estas tres formulaciones. Bien, cada una de las formulaciones tiene sus características buenas y malas. Muchas veces para el agricultor es mucho más fácil los líquidos, ¿no es cierto? Que un polvo, o al revés. Muchas veces algunos agricultores prefieren pesar en volúmenes, etc. Mira, yo diría que si uno va como al tema de formulación, los líquidos pueden ser fáciles de aplicar. Muchos de ellos tienen cepas de bacterias o hongos que están más activos y que por lo tanto pueden tener un arranque más rápido, etc. Los polvos tienen su beneficio en que gran mayoría permiten una estabilidad mayor del producto, por lo tanto duran más tiempo muchas veces, obviamente si no son humectados. Y también si es que depende si la formulación es un gránulo dispersable o un polvo en sí, puede ser incluso más fácil un gránulo por la disipación de polvo, etc. Yo creo que cada uno tiene sus beneficios. No sé si hay uno mejor que otro, depende mucho del producto. Conozco biocontroladores en líquido, en polvo, en gránulo dispersable y todos funcionan bastante bien. Depende de cuál es el objetivo también de la estabilización de ese organismo. Creo que cada una tiene su beneficio, su pros y sus contras, pero no te podría decir cuál es el mejor. No te podría decir cuál es el mejor. Ok. Bueno, pues Simón, con esto terminamos. Antes que todo, pues quiero agradecerte. La verdad es que fue muy sustanciosa tu presentación, muy importante, muy interesante. Aquí en el chat también la mayoría de participantes están agradeciendo. Hizo una presentación bastante buena. Y pues parte de Sumitagro también te queremos agradecer tu tiempo. Vamos a tener otra charla el próximo 3 de noviembre. Entonces, pues ahí estaremos, ¿no? Nuevamente. Los esperamos. Pues ya para cerrar nada más, me gustaría presentarles un video. La organización ha hecho cambios a nivel nacional, Sumitagro ha hecho cambios a nivel, perdón, no nacional, a nivel mundial, principalmente con el logo. Anteriormente nosotros teníamos una imagen diferente en cada uno de los Sumitagros del mundo. Entonces, a partir del año anterior, del 2021, la mesa directiva decidió homologar toda nuestra presentación, toda nuestra imagen, y para esto pues quiero presentarles un video. Listo, pues terminamos. Muchas gracias a todos y nos vemos en la próxima actividad. Muchas gracias, Sí, Arturo, por todo también. igualmente, Simón, muchas gracias y pues nos vemos pronto. Muchas gracias, a todos. Arturo. Saludos a todos. Excelente. Gracias. Gracias por su Nos vemos. participación. Hasta luego. y su asistencia. Muchas gracias. Nos Gracias. vemos. Un Nos placer, vemos en la Charlene. próxima. Recuerden, tenemos una segunda participación. Chao, chao. Gracias. Chao.